los tiempos y nuestro Señor Jesucristo vuelva a esta tierra. Y luego nosotros vimos la visión de la batalla de Armagedón. Ya explicamos que ese valle es un valle que está en Jerusalén. Allí se libraron grandes batallas a lo largo de la historia y allí Cristo se enfrentará a los ejércitos del anticristo y a lo que la palabra llama los reyes del oriente. El capítulo 15 de Apocalipsis es el capítulo más corto del libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de mirar el capítulo 15, el 16 y el 17. Vamos con el capítulo 15. Vi en el cielo otra gran señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, dándole siempre la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros ya hemos explicado aquí en este lugar que el libro de Apocalipsis es una revelación que el Señor le dio a su siervo Juan. Es, para muchos, hay una discusión acerca de si el último libro de la Biblia es el Evangelio de Juan o el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nosotros vemos una serie de revelaciones que Dios le da a Juan que tienen que ver con acontecimientos que van a suceder en estos tiempos, al final de los días que estamos viviendo. Nosotros vimos que en el libro de Apocalipsis hay 3 series de juicios. La primera serie de juicios se le conoce como los sellos, los juicios de los sellos. Luego hay una serie de juicios, de 7 juicios, que se le conoce como los juicios de las trompetas. Y luego hay otra tercera serie de juicios que se le conoce como los juicios de las copas. Antes de los juicios de las copas, Dios da una revelación a Juan, donde él ve el ministerio del anticristo. Ya dijimos quién va a ser el anticristo. Donde él ve el ministerio del falso profeta. Ya hemos dicho que el falso profeta será la cabeza de todas las falsas religiones que han habido aquí en esta tierra. Y que él promocionará el culto falso y la adoración al anticristo. En el capítulo 15, en el verso 1, vamos a tratar de avanzar en esta mañana. Juan dice que él vio en el cielo otra señal. Cuando la palabra usa el término señal, se refiere a algo que Dios utiliza para transmitir un mensaje. Esa palabra señal en griego es semeion, de donde se deriva la palabra semáforo. Y dice la palabra que esa señal era grande y admirable. En esta señal, él ve 7 ángeles que tenían las 7 plagas finales, o sea, las 7 copas de la ira de Dios, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estamos ya al final de los juicios que van a tener su desarrollo durante la semana que nosotros conocemos como la semana de la gran tribulación. Amén. 7 años. Y cuando él vio esos 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios, el verso 2 dice, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, o sea, sobre el anticristo, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ya hemos dicho que durante el reinado del anticristo, Dios va a sellar a 144,000 judíos. No es como dicen los testigos contra Jehová. Son judíos que Dios los va a usar para que den testimonio a las naciones. Pero también durante la gran tribulación va a haber una gran multitud que va a ser salva porque van a aceptar al Mesías como su Señor y Salvador. ¿Por qué se van a salvar? Porque antes de eso habrá ocurrido lo que está en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, que la iglesia verdadera, la que guarda la palabra,
la que honra al Señor Jesucristo, la que vive en santidad, será arrebatada al cielo y estará 7 años celebrando lo que la palabra llama la boda del Cordero con Cristo en el cielo. Pero aquí en la tierra, mientras la iglesia está 7 años celebrando la boda del Cordero, aquí en la tierra estarán durante los 7 peores años que la tierra ha experimentado desde que fue creada hasta que el Señor venga en el tiempo final. Durante esos 7 años ya hemos dicho que el anticristo perseguirá a los santos, a los que se conviertan durante la gran tribulación, y a los que se queden y prefieran entregar su vida para derramar su sangre y estar con el Cristo, y ellos van a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque no aceptaron la marca. Ya hemos hablado de la palabra habla de la marca de la bestia, o sea, del anticristo, el 666, que será una marca, será una clave a través de la cual nadie va a poder comprar, nadie va a poder viajar, nadie va a poder tomar el autobús, hacer contratos, si no se adhiere, se une al sistema del anticristo. Entonces, en el verso 2, Juan ve en el cielo, como un mar de vidrio mezclado con fuego. El mar de vidrio que Juan ve es un mar tranquilo. Aquí no hay olas. ¿Por qué está mezclado con fuego? Porque los que están sobre ese mar de vidrio en pie alcanzaron la victoria sobre la tiranía y el terror del anticristo. Ese fuego que hay debajo de ellos es el fuego de la ira que los persiguió, pero que ellos vencieron. Ellos, alabado el nombre del Señor, prevalecieron sobre el anticristo, sobre su sistema y sobre todo aquello que era una profanación delante del Señor. Ahora están en pie delante de Dios. Acá en la tierra, probablemente cuando los asesinaron, los persiguieron, los quemaron, los decapitaron, ellos parecieron como derrotados, pero en el cielo aparecen de pie sobre ese mar de vidrio, aparecen en victoria, porque en la tierra uno puede morir como murió Esteban. Esteban murió apedreado y probablemente sus enemigos aparentemente creyeron que Esteban murió derrotado, pero antes de Esteban morir dijo: veo los cielos abiertos. Y a Jesús, la versión griega dice: y veo a Jesús de pie a la diestra de Dios, porque el Señor siempre se pone en pie ante la fidelidad de los suyos. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. En el libro de Daniel capítulo 3 no solamente se puso en pie, sino que surcó el espacio para venir a estar con 3 varones que habían prometido y desafiado la apostasía de Babilonia y se mantenían fieles al Señor. Por tanto, en este capítulo 15 es una visión de victoria de los vencedores que obtuvieron la victoria sobre el anticristo, sobre su reinado, sobre su marca, que están en pie sobre ese mar de vidrio que representa, gloria al Señor, la paz. Tienen las arpas de Dios, tipo de la adoración, de la alabanza. Verso 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El cántico del Cordero aparece en el capítulo 5. Y del libro de Apocalipsis es un cántico de redención. Y el cántico de Moisés aparece en el capítulo 15 del Éxodo. ¿Cuál fue el cántico de Moisés? Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y abrió el mar rojo. Dice la palabra que ellos empezaron a cantar. Cuando tú puedes adorar a Dios, cuando Dios te ha sacado del pecado, del vicio, de Egipto, y tú sabes por qué le estás cantando a Dios. Tú sabes por qué estás diciendo aleluya. Porque para uno adorar a Dios lo tiene que hacer a través de una experiencia. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Cuando uno ha salido de la esclavitud, del pecado, de la droga, amén, de la esclavitud de la idolatría, puede tener la libertad de adorar a Dios. No porque alguien le diga a uno que adore a Dios, sino porque uno siente que tiene que adorar a aquel que lo ha rescatado, aquel que lo ha redimido.
Ya uno no canta esas canciones vanas que uno cantaba. Ahora uno canta a su libertador, a su redentor, al que rompió las cadenas, al que le aplastó la cabeza a Satanás. A su nombre sea la gloria en esta mañana. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. Están delante de Dios, entonando un cántico de victoria. Déjeme decirle que nosotros los hijos de Dios, Yaciel, venga aquí delante, por favor. Yaciel, aquí delante. Aquí se sienta aquí. Nosotros los hijos de Dios podemos cantar cosas que los ángeles no pueden cantar. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido la experiencia de redención que nosotros hemos tenido. Amén. Los ángeles no pueden llorar, pero nosotros sí. Porque nosotros, a pesar de la caída de Adán en el huerto, fuimos rescatados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en el Calvario. Eso es lo que se llama redención, rescatar, libertar, redimir algo que se había perdido. A Dios sea la gloria. Versículo 4. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y en el cántico dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Eso será en el milenio, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, hacía 26 años el templo que había en Jerusalén había sido destruido por los romanos. Pero ahora Juan ve en el cielo un templo abierto. ¿Qué templo es? Es el templo de la presencia de Dios. ¿Cuál es el verdadero templo? No es este local. No es un edificio. El verdadero templo del creyente es la presencia de Dios. Dios es nuestro templo. ¿Cuánto podemos adorar a Dios? Por eso en el cielo, Juan, cuando llegó al cielo, dice que él no vio templo en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué no hay templo allá? Porque la propia presencia del Señor es nuestro templo. Aquí en la tierra, yo soy el templo del Espíritu Santo. Pero allá en el cielo, el Señor es nuestro templo. ¿Cuánto podemos adorar a Dios? Hay gente que adorna sus templos con piedras preciosas. Hay gente que piensa que solamente en su templo se mueve la gloria de Dios. Pero allá en el cielo me encanta, porque nadie va a decir: yo soy de tal denominación, yo soy de tal lugar. Allá estaremos en el único templo que será nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Y quiénes van a entrar a ese templo? Los que hayan guardado la palabra del Dios de ese templo. Los que hayan vivido conforme a lo que Dios ha ordenado en su bendita palabra. Amén. Él vio el cielo abierto. Hoy, cuando usted adora a Dios, el cielo está abierto, porque en Hebreos capítulo 10 dice, y en Hebreos 4 y en Hebreos 2 dice que entremos a la presencia de Dios por el camino nuevo. Amén. Que Él nos abrió. En el Antiguo Testamento nadie podía entrar al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote. Pero ahora Pedro dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Cuando tú adoras a Dios, esa oración sube por el camino nuevo. ¿Y cuál es ese camino nuevo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántos pueden adorarle en esta mañana? El versículo 6: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estamos hablando de los últimos 7 juicios que van a ser derramados en esta tierra, vestidos de lino limpio, tipo de la santidad, resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Eso habla de la gloria de Dios. 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Usted ahora, por la misericordia de Dios, la copa que está bebiendo es la copa de misericordia.
la copa de salvación. Pero el que rechaza la copa de salvación, la copa de misericordia, la copa de amor, va a recibir la copa de la ira. Amén. Y el último versículo del capítulo 15 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Hay un humo que nosotros vimos en Apocalipsis 9. Es un humo negro, oscuro y repugnante, que es el humo que procede del infierno, de la inmoralidad, de la suciedad. Pero este humo blanco y puro es el humo de la gloria de Dios. Y su poder, el humo se desprende por la acción del fuego. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieron cumplido las 7 plagas. ¿Qué significa? Que cuando Dios determine que se van a cumplir los últimos 7 juicios, nadie podrá acceder a la presencia de Dios. Nadie lo va a poder detener. Nadie lo va a poder evitar, porque el tiempo de hacerlo se ha acabado. Por eso dice que nadie podía entrar. Ahí no habrá intercesión, no habrá ruego, no habrá nada. Ahora mismo, ¿por qué la ira de Dios no se ha derramado totalmente? Ahora sucedió aquello que pasó en Japón, aquello que pasó, que fue un pequeño amago, lo que pasó allí en Murcia. Amén. Esos son pequeños amagos. ¿Por qué ahora la gente blasfema, maldice? Hay violaciones de niños, hay herejía, hay apostasía y hay maldad. Y usted se levanta y parece como que Dios no está en su trono, porque hay algo que diluye. Es como cuando usted toma el agua y la mezcla. Usted va a tomar algo y lo mezcla con algo. ¿Qué es lo que diluye? ¿Qué es lo que atenúa? ¿Qué es lo que atempera? ¿Qué es lo que suaviza la ira de Dios? La gracia de ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Oh, a Él sea la gloria. Cuando Dios mira esta tierra y quiere derramar su ira, lo primero que ve es la sangre derramada de su Hijo, que clama por misericordia. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Pero llegará la hora que el tiempo se acabará. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y empiezan los últimos 7 terribles juicios que están en el capítulo 16. En el capítulo 16 vemos una serie de 7 juicios que serán los juicios finales que se van a derramar sobre esta tierra. Verso 1, Apocalipsis capítulo 16, 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Nosotros vimos que la marca de la bestia, ¿dónde estaba? En la frente y en la mano derecha. Por tanto, la úlcera les va a salir en la frente y en la mano derecha. Eso ya sucedió en los tiempos que Dios envió su juicio sobre Egipto. Amén. Los que tenían la marca van a empezar a sentir como un picor. Van a ir al médico, les van a dar antibióticos, les van a poner urbazón, inyecciones, y aquello no se va, porque es una úlcera que viene de arriba para los que tienen la marca de la bestia. Hermano, hay cosas que son muy bonitas. Los placeres de hoy serán las úlceras del mañana para el pecador. Y las úlceras de hoy para el fiel serán las glorias del mañana. En otras palabras, donde hoy hay deleite por el pecado, mañana habrá dolor. Donde hoy hay dolor por ser fiel, porque cuando uno hoy en día, hermano, quiere ser fiel a Dios, no es fácil, porque la palabra dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán aflicciones. Yo no sé a usted, pero yo siento una opresión hoy en día directa del infierno. ¿Por qué? Porque cada día uno está peleando la batalla. En las madrugadas está de rodillas, en la noche reclamando las almas, reprendiendo las tinieblas, y
Hoy el infierno quiere detener las manos y los brazos de aquellos hombres y mujeres que hoy en día quieren que la copa de la gloria, que la copa de la bendición siga siendo, aleluya, derramada. Que la palabra corra, que la gloria de Dios se mueva y las tinieblas atacan. Pero llegará la hora, hermano, donde Dios dirá: se acabaron las lágrimas, se acabó la intercesión. Llegó la hora donde yo le voy a mostrar a esta humanidad que no es muerto, que no he desaparecido y que sigo sobre el trono. Oh, alaba a Dios en esta hora, hermano. Y empiezan aquellos juicios terribles sobre los que han adorado al anticristo, se han sometido al sistema del falso profeta, han blasfemado de Dios. Y el primero de los últimos juicios será una úlcera. Una úlcera se define en el sentido clínico y médico de la palabra como una llaga, como una disolución de los tejidos, en donde aparece una herida allí. Y ese será el primer juicio. En Apocalipsis capítulo 16, verso 3, la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre, como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Cuando ustedes estudiaron conmigo los juicios de los sellos y de las trompetas, nosotros vimos que los primeros juicios solamente afectaban a una parte del mar. Pero aquí hay una afección. Aquí el juicio es sobre todo el mar, los mares. Usted dirá: pero pastor, ¿eso ya habrá ocurrido? Sí ocurrió. Lo hemos leído aquí. Cuando Dios envió a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, dice la palabra que el río Nilo se convirtió en sangre. Y abrían pozos y se convertían en sangre. ¿Eso qué me enseña? Que en esta última copa van a abrir la nevera y será sangre. Van a la bañera y será sangre. Van al lavabo y abrirán el grifo y correrá sangre. Y usted dirá: ¿y por qué va a correr sangre? Muy sencillo. Usted se recuerda cuando Jesús, bañado en sangre, estaba delante de Pilato. Y entonces le dijo a la multitud: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A este o a Barrabás? Y dijeron: a Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? Dijo: sea crucificado. Y entonces dijeron: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. En otras palabras, el que no quiere la sangre de la misericordia tendrá la sangre de la ira. Amén, hermanos. Apocalipsis capítulo 16, verso 4, la tercera copa. Apocalipsis 16, 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ya no solo es el mar, el agua salada, ahora es el agua dulce también. Y vi al ángel de las aguas. Aquí por primera vez se nos habla de que para cada parte de lo que Dios ha creado tiene ángeles guardianes. Hay un ángel que cuida las aguas. De no ser por esos ángeles, ya no tendríamos ni agua para beber. Porque el agua ha sido contaminada con plomo, con gases venenosos, con productos químicos. Y gracias a Dios que hay ángeles protegiendo ese elemento tan importante y sin el cual no podría haber vida. Entonces, cuando esas aguas se convierten en sangre, ese ángel de las aguas que cuida las aguas, que tiene la jurisdicción y la autoridad sobre las aguas, verso 5, dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se la merecen. Verso 7. Oía otro que desde el altar decía:
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí vamos a la cuarta copa, 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. La temperatura del sol está calculada en 20 millones de grados Fahrenheit. Es como una bomba de fuego. Lo que nos llega aquí es mínimo y está atenuado por lo que nosotros conocemos como la capa de ozono, que nos protege los rayos ultravioleta, los rayos alfa, los rayos beta. Todo eso está atenuado. Pero cuando llegue el momento, Dios va a descorrer esa protección y el sol va a producir temperaturas tan elevadas. Yo recuerdo en un viaje que nosotros hicimos para una convención, que aquel tiempo la temperatura llegaba hasta 50 grados y la gente caía fulminada. Pero eso no solamente aparece en Apocalipsis. Ya el profeta Malaquías profetizó de que las temperaturas se elevarían de manera absolutamente desorbitada. Malaquías, vamos al libro de Malaquías, Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4, verso 1. Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Hermano Capdevila, léalo por favor. Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios, amén. Luego viene, para avanzar, hermano, la quinta copa, Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ya hemos dicho que el anticristo, en la palabra se le llama la bestia, y va a estar ejerciendo su reinado bajo la autoridad de Satanás. El Señor lo reprenda. Y va a ser proclamado por el falso profeta. El quinto juicio es un juicio directo sobre la autoridad del anticristo, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Los que han leído el libro de Éxodo recuerdan que Dios envió un juicio donde el Egipto estuvo durante 3 días y 3 noches en una oscuridad que nadie podía ver al que estaba a su lado. ¿Qué va a suceder cuando esté reinando el anticristo? Que una de las copas va a caer una oscuridad tan grande. Muchos van a atribuirlo a un eclipse, pero va a caer tinieblas, tanto morales, mentales, físicas. Van a ser tinieblas reales, que dice la palabra que ellos mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban. Yo siempre he dicho que uno no necesita una enfermedad para amar a Dios. Yo recuerdo personas, aquí mismo me tocó un caso de un hombre que se estaba muriendo en el hospital universitario. Y el hijo de esa persona, él iba a otra iglesia, pero hay gente que va a otros lugares y reconoce lo que Dios le ha dado a uno. Y vino y me pidió que fuera a orar por su padre, alcohólico. Cuando yo llegué a la cama solo se oía un ronquido. Aquel hombre estaba ahí agonizando. Y oramos y sentimos que en el instante Dios lo tocó. El padre de Juan José. ¿Sabes quién es Juan José? Y se sanó. Pero cuando se sanó, se entregó como nunca a la bebida. Porque uno donde necesita la sanidad es en el alma. Es en el espíritu. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Mire, si el Señor lo sana, los ojos, los oídos, le quita un problema en el estómago, en el oído, en la mano, y no lo sana del corazón,
se pierde. Porque con la misma sanidad va a pisotear la sangre del que ha hecho la obra por amor a nosotros. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto bendecimos al Señor? Necesitamos una sanidad del alma, una sanidad moral, una sanidad de la mente, una sanidad del espíritu. Y lo otro, pues bienvenido sea. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces, aquí hay tinieblas, pero siguen blasfemando contra Dios. Apocalipsis capítulo 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya hemos dicho que el río Éufrates era uno de los ríos que rodeaba el huerto del Edén. La palabra enseña que ahí cerca del Éufrates hay 4 principados, 4 grandes espíritus atados. Y cuando se derramó la copa del juicio sobre el Éufrates, el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Son ejércitos militares, que ya los hemos estudiado aquí. ¿Cuáles son los países que están al oriente? Pakistán, Japón, India, China, que van a venir con sus tropas. Ya en el capítulo anterior vimos que hablaba un ejército de 200 millones que van a ir por ese lugar. Y van a confrontar sus fuerzas con los ejércitos del anticristo y sobre todo contra el Señor Jesús cuando venga a reinar durante el milenio. Verso 13, 16-13. Aquí hay un paréntesis. Hay varios paréntesis en el libro de Apocalipsis. Este es el 7º paréntesis. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El Señor lo reprenda, ya lo sabemos. Satanás. Era un ángel hermoso y hoy en día por su rebeldía se ha convertido en un dragón espantoso. Y vi salir de la boca del dragón, o sea de Satanás, de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La palabra para rana en griego es sefardea. Espíritus. Usted ve que la rana es un animal que se caracteriza por una boca muy grande. En otras palabras, estos van a ser demonios de elocuencia. Demonios políticos que van a salir de la boca de ellos. Demonios de diablos diplomáticos. Que van a ir por las naciones, moviendo a las naciones. Verso 14, miren lo que dice Apocalipsis 16:14. Son espíritus de demonios que hacen señales. Esa palabra señales significa aún milagros. Y van a los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los presidentes, los primeros ministros, los líderes políticos, los primeros ministros. Van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué batalla es? La última gran batalla que se conoce como la batalla de Armagedón. ¿Está entendiendo, hermano? Van a salir por las naciones. Usted sabe que ahora con el problema de Libia hubo una confederación de naciones que se ha coaligado. Pues así va a ser. Cuando ellos vean que a pesar de lo que intentan contra Israel, Israel no es destruido. Van a tratar de apoderarse de su riqueza, pero el anticristo las va a querer. Los reyes del oriente, India, Pakistán, China, las van a querer. Se van a reunir para una última gran guerra en esa zona. Pero cuando ellos estén reunidos, van a mirar hacia arriba, van a ver resplandores, porque va a venir un ejército con carros de fuego, con caballos de fuego, con espadas de fuego, y al frente el comandante en jefe de ese ejército, que tendrá un título en su muslo que dirá Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le damos a él la gloria en esta mañana? Oh, a él sea la gloria, man. Entonces cuando lo dice el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Las ropas hablan de la justicia. Para que no ande desnudo espiritualmente y vean su vergüenza.
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esa palabra Armagedón solamente aparece aquí en el libro de Apocalipsis. En ninguna otra parte de la Biblia aparece la palabra de Armagedón. De hecho, ese nombre Armagedón no existe. De hecho, la palabra Armagedón lo que significa es el valle de Megido. Arm significa valle y Megido era un valle que estaba, alabado el nombre del Señor, cerca de el monte Carmelo, y en ese valle fue donde se enfrentó Débora y Barak contra los cananeos, donde murió el rey Josías, donde Saúl se suicidó, donde se han librado grandes batallas. Entonces los reunió en aquel lugar que se conoce como el valle de Armagedón, que realmente en la Biblia se le llama el valle de Josafat. Amén. Lea por favor libro del profeta Joel, Antiguo Testamento, Joel capítulo 3, versículo 2. Y Zacarías, Juan José lee Joel 3:2. Yo luego leo en Zacarías capítulo 14. Rápidamente, Joel capítulo 3, verso 2. Reuniré a todas las naciones y entraré en juicio con ellas. ¿Dónde las va a reunir? En el valle de Josafat. ¿Sabe qué significa Josafat? Juicio de Dios. Amén. Mire lo que dice Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, versículo 2, versículo 3. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será contado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y dice la palabra en el libro de Zacarías, Zacarías, capítulo 12, versículos 11 y 12. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que el Señor herirá a los pueblos que pelearen contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Algunos creen que puede haber una explosión nuclear. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Todo eso se produce cuando hay explosiones nucleares. Igual cuando ellos tengan sus misiles y sus armas, el Señor dará la palabra y aquellos explotará sobre ellos mismos, no lo sabemos. Pero será parte de los juicios que aparecen en la última serie de juicios en el Apocalipsis, y también cuando habla de la última gran batalla, la batalla de Armagedón. Vuelva a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Verso 17. Aquí vemos la última copa. Apocalipsis capítulo 16. Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Usted sabe que el aire es el lugar donde habitan los demonios. En Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es un juicio contra todas esas potestades que hay en el aire. Apocalipsis capítulo 16, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo,
del trono, esta es la voz de Dios, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hasta hace años, el ranking en los peores terremotos, le leo algunos, era el siguiente. Año 526, hubo un terremoto terrible en Antioquía, Siria. Murieron 250,000 personas. Año 856, hubo otro terrible terremoto en Corinto, en Grecia. 45,000 personas murieron. Año 1990, un terrible terremoto se abatió en Chinli, en China. 100,000 personas murieron. Año 1293, un terremoto en Kamakura, Japón. 30,000 muertos. Año 1908, un terremoto en Sicilia, en Italia. 100,000 muertos. Año 1939, terremoto en Chile. 40,000 muertos. Luego recordamos los terremotos que han habido recientes en Chile, en Haití. Pues este terremoto será un mega terremoto. Será tan terrible que ningún terremoto se comparará a ese. Será un terremoto donde la tierra, dice la palabra, que temblará como un borracho, como un ebrio. Los estadios de fútbol, salas de cine, teatros se desplomarán y será un terremoto como jamás lo ha habido. Todas las placas, cuando hay un terremoto, se mueven las placas tectónicas. Hay una falla que se conoce como la falla de San Andrés. Está la fosa del Pacífico. Pues Dios va a permitir que todas las fallas se muevan a la vez, con tsunamis, con maremotos y con terribles catástrofes en la faz de la tierra. Amén. Y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Eso está ahí y lo que Dios dice se cumple. Y cuando hubo ese gran terremoto tan grande, el verso 19 dice, y la gran ciudad, está hablando de Jerusalén, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones, eso tendrá un alcance mundial, cayeron. Y la gran Babilonia, vamos a hablar rápidamente un poco de la gran Babilonia, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres, mire bien, un enorme granizo, como del peso de un talento. ¿Sabe cuánto pesaba el talento que habla aquí? 96 libras. En otras palabras, van a caer pedradas de arriba de 43 kilos de peso. Usted dirá, pero ya eso ha pasado. Ya han habido lluvias de granizos del triple de lo que el tamaño de una pelota de tenis. Pero lo que está reservado será más terrible todavía. Según la ley, a los blasfemos había que acabarlos apedreándolos. Pues todos aquellos que estén blasfemando van a sentir las piedras de la ira de Dios. Amén. Suena fuerte, pero eso está escrito aquí en la palabra de Dios. Vamos rápido al capítulo 17. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. El capítulo 17, este es un capítulo muy importante, muy importante. Y el capítulo 18, porque en el capítulo 17, como ya estamos hablando de los juicios finales, se nos habla del juicio de la gran Babilonia. ¿Qué Babilonia habla aquí la palabra? No se refiere a una ciudad llamada Babilonia que fue edificada a orillas del río Éufrates por un tal Nimrod. Ese Nimrod construyó la ciudad de Babilonia 100 años después del diluvio. No es a esa Babilonia que se refiere. Esa Babilonia que edificó Nimrod fue también, aunque no se refiere directamente a ella, un centro de hechicería, de ocultismo y de idolatría. Nimrod, que la palabra lo menciona en el libro de Génesis, dice la palabra que llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Nimrod se había casado con una mujer llamada Semiramis I. Cuando Nimrod murió, esta mujer Semiramis, que había adulterado, tuvo un hijo y dijo que ese hijo era la reencarnación de Nimrod y le llamó Tamuz, que significa el retoño. Cuando el sistema babilónico se empezó a extender, se estableció un sistema de culto que se conocía como el culto de la adoración de la madre y del niño. A la madre le llamaban Rea y al niño le llamaban el niño o el hijo de la gran madre. Mucha gente, y lo digo con todo el respeto, creo que aquí no lo hay, de alguna persona que pueda profesar una religión que todos conocemos. Hoy hay gente que dice y adoran a una imagen con un niño en brazos que ellos le llaman María, pero eso no tiene nada que ver con María. Esa era la imagen de la gran diosa babilónica pagana llamada Rea, con la madre, que era la gran madre, con el niño en brazos. Cuando Nimrod trató de construir la torre de Babel, y Dios confundió la lengua, y ellos se dispersaron por las naciones, donde quiera que se dispersaron, llevaron el culto de la madre y el niño. Por ejemplo, en la China la adoraban y la llamaban Shimu. En India le llamaban Isuara o Indrani. También la adoraban con la madre y el niño. Los hermanos le llamaban Harta. Los escandinavos le llamaban Disa a la madre y al niño. En Egipto la adoraban y al pequeño le llamaban Horus. Y a ella también le llamaban Isis. Otros, los sumerios, la llamaban Nana. Otros le daban otro nombre, la llamaban Cibeles. En otras palabras, ese culto donde aparece la gran madre y el niño no tiene nada que ver con lo que aparece en la palabra de Dios. Era un sistema de culto idolátrico que se estableció en el antiguo sistema babilónico. Mucha gente a veces, usted le pregunta, ¿y usted qué es? Y ellos ignorantemente le dicen, yo soy católico, apostólico y romano, pero eso viene de Babilonia, porque en el sistema babilónico, para usted formar parte del sistema del misterio de Babilonia, le daban un brebaje y usted lo bebía hasta que perdía la identidad. Cuando usted perdía la identidad, usted no era venezolano, para que me entienda, usted ya no era asirio, usted no era libanés, usted perdía su nacionalidad y ahora tenía la nacionalidad del sistema religioso. Usted perdía su identidad. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la identidad de los creyentes? Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero ahora usted habla con una persona de este sistema, sea paraguayo, sea chileno, sea canadiense. Dice, yo soy canadiense. No le dice yo soy canadiense, le dice yo soy católico, apostólico y romano. ¿Por qué? Porque el sistema le quita la identidad y la absorbe. ¿Qué sucedió con ese sistema? Que ese sistema practicaba una serie de rituales que no tenían nada que ver en la palabra de Dios. Cuando el imperio babilónico cayó, en Apocalipsis 3 dice que Satanás mudó su trono a la ciudad de Pérgamo. Cuando la ciudad de Pérgamo cayó, Satanás mudó su trono, ¿dónde? A Babilonia. Cuando Babilonia cayó, mudó su trono, ¿dónde? A Roma. A Roma. Cuando Roma cayó como imperio, había un tal sumo sacerdote de los misterios babilónicos que en el año 74 y sobre todo en el año 63 nombró al emperador romano como sumo sacerdote de los misterios babilónicos. Cuando Roma cayó como imperio y se mezcló con lo que hoy es el sistema religioso ultrapagano, todos los títulos paganos los absorbieron los apóstatas que se hacían llamar cristianos, los herejes, y hoy en día usted ve un sistema religioso que aparentemente habla de Dios,
y aparenta representar algo de Dios en la tierra, pero no tiene nada que ver con el verdadero Dios. Son el centro donde el diablo tiene su mismo trono. Aquí en Apocalipsis, capítulo 17, dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Cómo se le llama a la iglesia verdadera en la Biblia? Segunda los Corintios 11:2 dice, porque os he desposado como una virgen pura. Se le llama como la desposada. Amén. A la iglesia verdadera, ¿cómo se le ve en Apocalipsis? Se le ve vestida de lino fino, puro, blanco y resplandeciente. ¿Cómo se le llama? La esposa del Cordero. ¿Cómo se le llama a Israel? Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol. Pero ¿cómo se le llama aquí a la gran ramera? ¿Cómo se le llama aquí a la iglesia apóstata? La gran ramera. ¿Por qué se le llama la gran ramera? Porque generalmente la ramera no fornica por placer, sino por ganancias. Y este sistema, todo lo que mueve y establece, lo hace por ganancias, por lucro. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan esas muchas aguas? Naciones. Ahí está España, ahí está Chile, ahí está Colombia, ahí está África. Las muchas aguas de las naciones se jactan de tener, la denominación que más miembros tiene. Cuando este líder va en su papamóvil, 2, 3 millones de personas le oyen. Pero no, la gran mayoría, casi todos, no tienen conocimiento del verdadero Dios. Está sentada, siempre en Apocalipsis la vemos sentada sobre las muchas aguas, sentada sobre el anticristo. La vemos sentada sobre la herejía y la mentira. La vemos sentada sobre la apostasía. Y la vemos sentada mientras la verdadera iglesia es perseguida y martirizada. Verso 2. Dice, esta es la gran ramera, verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los presidentes, los primeros ministros. ¿A qué tipo de fornicación se alude aquí? A la fornicación espiritual. Usted no se ha preguntado, y yo se lo he predicado aquí, se lo repito, ¿por qué todos los países, cuando este sistema, donde el sistema llega, tienen que firmar un concordato para entregarle millones de millones al año? Usted no se ha preguntado, ahora mismo se canonizó a un muerto, que eso viene del paganismo, de los misterios babilónicos. Se sacó a los huesos de una momia y se le declaró santo, cuando el que declara santo a la persona o lo santifica es el Espíritu Santo de Dios. Y había millones de personas adorando huesos de muertos. Amén. Usted no se ha preguntado por qué en estas llamadas canonizaciones tienen que ir los reyes, el primer ministro, todos desfilando delante de la gran ramera. Porque todos tienen que aceptar el sistema de engaño, y el que no lo acepta, le hacen marchas, le hacen manifestaciones, le hacen protestas hasta que lo derriban del poder, porque tienen emisoras, tienen canales de televisión, tienen un poder mayor que el que cualquiera tiene hoy en la tierra. Pero ya veremos que también le llegará la hora de su juicio. Entonces dice que con este sistema han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Esto de qué habla? De la idolatría. Y dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Dónde está esta gran ramera? ¿Dónde está sentada? En el desierto. Amén. En el desierto de la idolatría, de la maldad, del pecado. ¿Quién? ¿Sobre quién está sentada? Sobre el anticristo.
y el jinete controla al caballo. Significa que durante un tiempo este sistema apóstata ejercerá su control sobre el anticristo, como lo ejerce ahora. Aquí mismo en este país ya hay ciudades donde nos están cerrando las iglesias a los evangélicos, pero donde llega este sistema, usted ve al presidente de la comunidad, usted ve a los grandes ahí y la gran ramera cabalgando sobre ellos, y ellos ahí inclinando la cabeza y besándole los pies a este representante de la mentira, del engaño y de Satanás. Y dice que él la vio sentada sobre esa bestia escarlata que representa al anticristo. El escarlata era el mismo color del dragón, llena de nombres de blasfemia. Hermano, no hay lugar donde se blasfeme tanto del verdadero Dios que en ese lugar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Eran los 2 colores distintivos del Imperio Romano. Son los 2 colores distintivos de la curia. Usted los puede mirar. Y adornada de oro. La sola mitra que lleva el líder de este sistema religioso, o sea, el Papa, tiene más de 200 piedras preciosas colocadas en la frente. Adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Usted sabe quiénes son los que llevan ese cáliz. ¿Lleno de qué? De abominaciones. ¿Y de la inmundicia de qué? De su fornicación. Y en su frente, en la antigua Roma, donde llevaban las mujeres, las rameras el nombre, las rameras en la antigua Roma se ponían una cinta en la frente. Y dice la palabra, y en su frente, miren la frente a los representantes de este sistema, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, este sistema es la madre de todos los sistemas apóstatas y corruptos e idólatras que hay en esta tierra. Así como la iglesia es la hija y la novia del Cordero, este sistema religioso es la hija de Satanás y la novia del anticristo. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado, estaba borracha de sangre. ¿Cuál es el sistema que más sangre ha derramado en la tierra? Ese sistema. Hubo un tiempo que establecieron un método por un papa llamado Inocencio III, que tenía todo menos de inocente, llamado la Gran Inquisición. Todo aquel que leía la palabra, que aceptaba la palabra como la revelación verdadera, le decían ponga las manos en el fuego. De ahí viene aquello de que yo pongo la mano en el fuego por ti. Si se quemaba, ¿quién no se va a quemar poniendo las manos en el fuego? Lo quemaban en la hoguera, hermano. En Béziers, en una población francesa llamada Béziers, 120,000 cristianos fueron quemados vivos. En una torre, 500 hermanas se encerraron pidiendo misericordia y les prendieron fuego. Hubo un grupo de evangélicos llamados los valdenses en Francia. Todos fueron pasados a espada y exterminaban pueblos enteros en el nombre de Dios. Ahorcaban a las personas, se limpiaban la sangre de las víctimas en sus vestiduras y decían en latín, soli Deo gloria, gloria solamente a Dios. Pero como dijo un hombre de Dios, hoy os toman vuestros mantos y hoy os sacuden y caen monedas, pero un día chorreará la sangre de las víctimas inocentes que habéis derramado. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? ¿Cuánto bendecimos al Señor? Amén. El sistema que donde quiera que ha entrado ha estado con los dictadores. Apoyaron a Hitler. Cuando vieron que Hitler iba a caer, lo dejaron caer. Amén. Y aquí en España son los fuertes. El que no esté con ellos tiene problemas. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y cuando él se quedó asombrado, verso 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras?
Yo te diré el misterio de la mujer. Le repito, la mujer representa un sistema religioso. Y de la bestia que la trae. ¿Cuál es la bestia que la trae? El anticristo. La cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El sistema del anticristo. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo. Era porque en aquellos tiempos ya el imperio romano había desaparecido como imperio. No era, pero está para subir del abismo. ¿Cómo va a resucitar el antiguo imperio romano? A través de la persona del anticristo, que va a establecer un sistema, un imperio. Se cree en las antiguas naciones europeas que fueron controladas por el imperio romano. Y sigue diciendo la palabra: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Era el imperio romano, no es, estaba en decadencia, y será a través del imperio de la Roma revivida en la persona del anticristo. ¿Lo está entendiendo? Versículo 10. El 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Ya he dicho que ese imperio ultrapagano ha reinado sobre los 7 grandes imperios que han habido en la tierra. El caldeo, el asirio, el medo-persa, el griego, todos han sido controlados por ese sistema apóstata y hereje. Y dice la palabra que esa mujer o ese sistema se sienta sobre 7 montes. Más claro no lo canta un gallo. Roma es famosa por sus 7 colinas. Donde antes estuvieron los cuarteles de los emperadores, hoy en día se levantan los cuarteles del Vaticano, el estado más rico del mundo. Verso 10. Y son 7 reyes. Lo mismo. 5 de ellos han caído. Ya habían 5 imperios que habían caído. Uno es el imperio romano, cuando Juan escribió el Apocalipsis. El otro aún no ha venido, el imperio del anticristo. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7. También se le conoce como el imperio romano revivido. Por eso se le llama de entre los 7. Porque Roma fue uno de los antiguos imperios. Y los 10 cuernos, esto se refiere a 10 gobernantes de 10 naciones que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora, eso se refiere a un tiempo indeterminado. Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Serán reyes que van a ceder su poder, se lo van a entregar al anticristo. Pero dice, y pelearán contra el cordero. ¿Cuándo pelearán contra el cordero? Ya lo expliqué, en la gran batalla de Armagedón. Se confabularán, se reunirán para tomar los despojos de Israel. Porque el profeta Ezequiel dijo, subiréis contra una tierra que habita tranquila, tierra de paz, y la rodearéis. Pero cuando ellos rodeen a Israel, todavía Israel no reconoce al Mesías. Todavía hay gente que sigue esperando a otro Mesías. Pero cuando se vean cercados y rodeados, van a llorar, van a clamar al verdadero Mesías. Y entonces los cielos se abrirán. Y ahora sí, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrá con los ejércitos celestiales. Y el anticristo, amén, el falso profeta y la bestia estarán preparados con sus misiles. Porque muchos dirán, es una invasión de extraterrestres, vienen del espacio, pero dice la palabra, aleluya, que Él dará la palabra de su boca y los aniquilará. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? A su nombre sea la gloria. Entonces, este sistema que aparece aquí es ese sistema que usted conoce, que tiene propiedades, que tiene el banco más rico de la tierra, que cada año le tienen que entregar miles de millones de dólares, todas las naciones, y los usa no para difundir la verdad,
no para enseñar la palabra, sino para embriagar a la humanidad con la copa de la mentira y de la idolatría. Le quiero leer rápidamente algunas cosas y permítame que me haya tomado algunos minutos en esta mañana. ¿Por qué nosotros vemos ese gran paralelismo que hay entre esta revelación del capítulo 17 y lo que nosotros conocemos como el sistema católico, apostólico y romano? Número 1, se lo voy a leer. La Roma papal ha logrado y ha cabalgado sobre los poderes políticos. El Papa Gregorio VII excomulgó a un emperador que era conocido como Enrique IV en Alemania. ¿Por qué lo excomulgó? Porque este emperador no le reconocía los poderes. Para poder recuperar su autoridad tuvo que ir descalzo al castillo de Canosas en Italia y pedirle perdón. Otras cosas que ha hecho este sistema. La Roma papal está llena de misterios. ¿Quiere que le mencione algunos de esos misterios que aparecen aquí? Se los voy a mencionar. Bautismo infantil, confirmación, misa, confesión, transustanciación, adoración de la hostia, que eso viene de un culto que se daba a la diosa pagana, al dios pagano Osiris en Egipto. Se decía que el dios pagano se metía en aquel trozo de pan y usted ve personas que cada día abren la boca, y le meten dizque el cuerpo de Cristo. No, no. Dios nos guarde. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto bendecimos al Señor, hermano? Y cada día se blasfema y se pisotea el único sacrificio ofrecido de una vez para siempre. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto bendecimos al Rey de Reyes? Siguen los misterios. Escapularios, la señal de la cruz, procesiones, rezos, veneración de imágenes y santos, el celibato clerical, que eso es un escándalo. Ahora esto está terrible. Están descubriendo algunos que tienen hasta centros de prostíbulos en ciudades, violadores de niños, abusadores, algunos hasta violando niños sordomudos, y todo eso está ahí. Si lo hace una iglesia evangélica, hermano, la destrozan. Pero todo eso es lo que hace la gran ramera. Ahora, ¿por qué todavía la siguen auspiciando y respaldando? Porque el diablo siempre respalda lo que es suyo. Amén. Siguen violando, siguen mintiendo, siguen engañando y siguen dándoselas de representantes de Dios en esta tierra, cuando lo son de Satanás. Yo hablo así de claro. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? ¿Cuánto bendecimos al Señor? Amén. Otros misterios: la veneración de imágenes, la Inmaculada Concepción, beatificaciones, el limbo, el purgatorio, el agua bendita, la salvación única y exclusivamente a través de Roma, y todos los ídolos que en su tiempo hubieron en la Roma pagana. Esta Roma religiosa los ha disfrazado de cristianos. Le menciono otros. ¿Cuál era el dios que adoraban los romanos? El principal de los dioses era Júpiter, el dios supremo de la tierra y de los cielos. Juno era la reina de la belleza. Minerva era la reina o la diosa de la sabiduría y la inteligencia. Apolo era el dios de los oráculos. Amén. Diana era la guardiana de los bosques y de las doncellas. Mercurio era el dios de los mensajes y de la elocuencia. Marte era el dios de la guerra entre los romanos. Vulcano, el dios del fuego y del metal. Venus, la diosa de la belleza. Neptuno, guardián supremo del mar. Plutón, guardián del infierno y de los muertos. ¿Qué hizo la iglesia ultrapagana y anticristiana? ¿Qué hizo? Los disfrazó de cristianos. Les dio un día para cada uno del que los quiera adorar. A los abogados pueden adorar a San Ivo en junio 17. Los actores a San Ginés en agosto 25. Los agricultores a San Jorge el 23 de abril. Los albañiles a Esteban el 26 de diciembre. Las amas de casa a Santa Ana en julio 26. Los astrónomos a Santo Domingo. Los atletas a San Sebastián. Los de las escuelas a Santo Tomás. Los
aviadores a Nuestra Señora de Loreto, los banqueros a San Mateo en septiembre 21, los cazadores a San Eustaquio, los bomberos a Cosme y Damián, los desesperados, si hay algún desesperado aquí que no crea la palabra, a Judas Tadeo, los pescadores a San Andrés, los médicos a Tomás. Y no sigo porque el tiempo me faltaría. ¿Qué es lo que le quiero decir? Ya seguiré el domingo. Este sistema ha disfrazado y barnizado de cristiano lo que es pagano. Pero ¿qué nos dice la palabra a los que amamos la verdad, a la ley y al testimonio? Y si no dijere conforme a la palabra, no les ha amanecido. ¿Y qué nos dice la palabra? Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuántos estamos agradecidos por la palabra? ¿Cuántos estamos agradecidos por el Cristo verdadero? Pidamos a Dios que nos haga fieles, que nos guarde y démosle gloria a Dios. Porque podemos tener cultos como estos para aprender la verdad y conocer la verdadera luz. Démosle gloria a Dios. Estemos en pie, démosle gracias al Señor. Levanten las manos en esta mañana. Padre, te adoramos, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa en esta mañana. Te bendecimos, Señor, porque tú nos has rescatado, porque tú nos has comprado, Dios mío, porque tú nos has libertado de este sistema de engaño, de toda mentira, nos has redimido, nos has comprado, Señor. Aleluya, te damos gracias, Señor, porque con tu misericordia, Dios mío, nos has rescatado. Te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a serte fieles, que tú nos alumbres, que tú nos guardes, Dios mío, que podamos valorar tu palabra, que podamos valorar la verdad. Señor, cuánta gente no tiene lo que nosotros tenemos, no oye lo que nosotros oímos, no recibe lo que nosotros recibimos. Señor, estamos viviendo días terribles, estamos viviendo los días profetizados en la palabra, días de herejía, días de inmoralidad, días de ateísmo, días de blasfemia, pero también, Señor, son días donde la iglesia verdadera se guardará, la iglesia verdadera te será fiel, te honrará, te adorará, te dará la gloria, Señor. Son días donde nosotros queremos honrarte. Te pedimos en esta mañana un bautismo de santidad, de temor de Dios, de amor, para que tú nos hagas fieles todos los días de nosotros.